Pero ¿hubo algún momento en tu vida que te afectó verdaderamente alguna etapa, algún momento crítico? Sí, yo siento que enfrentarme a una señora que me preguntó algo en francés y yo medio le intenté responder en inglés y de una me tiró las cosas y me dijo como así, tú no hablas francés, tú sí tienes papeles para estar acá. Y llamó al supervisor de donde estábamos y como, bueno, ¿qué hace esta niña acá? Y la tienen que sacar y como así, y entonces pues fue difícil. Mi sobrina también, ahí me acuerdo que ese día que me pasó eso, la llamé y le dije, ¿quieres ir a comer sushi? Que se cabía que le encantaba y no me iba a decir que no, entonces fui y con ella sí fui, lloré, yo dije, pero, y me decía, tranquila, eso pasa. Ella, más chiquita que yo, consolándome entonces, pero al final yo siento que es también un mindset y eso, es como que ay, hay personas así en todas partes del mundo y pues eso me habría podido pasar aquí en cualquier parte del mundo. Hay decisiones que uno toma en la vida con cabeza fría, otras que toma uno en momentos críticos. Eh, Estamos con una invitada muy especial en el día de hoy. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ujú. Gracias por haber aceptado. Antes de comenzar, Lina, tú eres colombiana y una historia fascinante porque vienes de un país caliente a un país frío. Pero no solo eso, también trabajas en una de las compañías más importantes de Colombia. ¿Por qué ese momento tomas esa decisión de venirte acá? Bueno, em, lo que tú dices es verdad, a veces uno toma decisiones em, que con mucha expectativa, principalmente, estaba viviendo un momento de mi vida súper chévere. eh, Estaba de novia con quien hoy en día es mi esposo y los dos teníamos de pronto trabajos que eran como exigentes, como en la vida laboral y pues en la vida personal. Y yo vengo, mi hermano emigró a Canadá hace más o menos 10 años, ya llevaba 5 años aquí en Canadá. Vinimos con mis papás a visitarlo unas vacaciones y digo que son casualidades de la vida. En Montreal, pues Montreal de vacaciones, en el verano, festivales, todo el mundo súper contento, inglés, francés, bueno. Y me encuentro con una feria estudiantil. Yo, pues mi formación siempre fue en marketing y publicidad, trabajaba en trade marketing con marcas pues súper chéveres, entonces pues como que era súper dinámico mi día a día. Y empecé a sentir como, bueno, de pronto me gustaría estudiar algo, pero me gustaría estudiarlo en otro idioma. Entonces, pues me encuentro con una feria estudiantil y ahí me suscribo. Luego a los mes y medio, 2 meses me dicen, ay, por tu perfil y por todo, te vamos a dar una beca. Voy con esa noticia a mi jefe y mi jefe me dice como, ok, pues ve, haz tu curso, aquí te espero. Entonces, pues bueno, así arranca. En ese momento, pues Quebec tenía un programa que uno venía a estudiar y la pareja podía venir a trabajar. Entonces era como el chance de novios venir y pues tener toda la experiencia y nuestro plan siempre fue, ok, vamos, estamos un año y medio, son 6 meses de práctica, lo podíamos extender a un año por si queríamos viajar. Y bueno, así fue como que comienza esta historia y este tour por Canadá. ¿Fue algo difícil de tomar como una decisión, tomar una decisión en ese momento? ¿Tenías todo allá y venirte a algo desconocido a explorar? Pues de pronto yo ya había tenido la experiencia de trabajar en el exterior de chiquita, pues de más chiquita en ese momento. Había tenido la oportunidad de hacer intercambios en la universidad y pues en el colegio, pero semanitas, meses, nada de más de 6 meses. Entonces, también yo siento que fue ahí como la oportunidad de, bueno, ya de pronto hacerlo de adulta y pues con mi novio, pues como que, bueno, ahí estuvo como chévere y se nos dieron las cosas súper fácil. A los 15 días ya teníamos visa. En esas tocaba sacar el permiso para poder estudiar en Quebec. Al mes nos llegó. O sea, todo fue muy fácil. Entonces decíamos, bueno, como que se están dando las cosas, pues vamos a vivir la aventura a ver qué tal. ¿Y cómo fue la aventura al llegar a Quebec, el conocer, pues ya habías venido, pero ya volver nuevamente, pero ya con planes de quedarse por un periodo más largo? ¿En qué época llegaste? Bueno, llegamos en agosto.
Ya hacía más frío, hacía un viento que me acuerdo que estábamos turisteando en el jardín botánico y pues íbamos con chaquetica, pero chaqueta de Bogotá, o sea, nada que, y se bajó un montón la temperatura y la pasamos como no tan chévere y yo dije, bueno, ahora sí, esto comenzó, pero esto no, no que el frío comenzaba en diciembre. Entonces, pues bueno, fueron 6 meses también de, un break. Yo siento que, pues, empezamos como a conocer, pues, conocer la ciudad, empezamos como a entender cómo, pues, cómo empezaban a pasar las cosas. Siento que fue una ventaja muy importante tener a mi hermano acá, a su esposa, que, pues, en ese momento, estaban, en un proceso, y, mi sobrinita. Entonces, pues, también como que chévere, porque mi sobrina en esos tenía como 16 años por ahí, era nuestra guía turística. Entonces, pues, estuvo chévere, estuvo muy bonito. O sea que en el proceso de ese reencuentro con el nuevo país, el hecho de tener familia, pues siempre para cuando uno llega a un lugar diferente, pues eso ayuda mucho. Mm. Pero hubo algún momento que flaqueaste, dijiste, pues, ¿qué hago aquí? Tenía todo Ah, acá. sí, por supuesto, cuando empiezo a buscar trabajo. O sea, yo dije, no, pues sí, está chévere, voy y trabajo en algo fácil, en algo sencillo, y cuando me encuentro con, bueno, ¿y dónde está tu experiencia quebecuense? Tu experiencia canadiense, tu francés, y yo no, pero pues yo sé inglés, español, pues tengo de pronto unas como certificación. No, nada de eso les importaba, o sea, yo decía, pero bueno, ni para servir cafés en un Tim Hortons, o sea, no, 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 no. Entonces, pues, ese fue, yo siento que un gran reto. A veces nos reímos con mi esposo porque decimos como que hicimos todo, ¿no? Entonces, em, también hubo un tiempo que trabajé para una marca de productos de vapeo. Por favor, no fumen. Em, entonces, pues también como que, o sea, como experimentando de muchas cosas de mi experiencia en Colombia, de activaciones de marca. Pero pues aquí era el reto de, pues felicitaciones que sabes inglés, pero pues necesitamos que hables los dos, y que hables español es un plus. Em, También pues de pronto con esa face to face al consumidor final, pues me enfrento al racismo, eh, y pues de pronto como que ya uno de adulto pues como que lo afronta, como que hay momentos que uno dice como que, uff, qué difícil, pero siento que aún de pronto si estuviera más chiquita como una adolescente, siento que me habría dado más duro eso. Y, pues también está la parte divertida, ¿no? Trabajé en ese primer invierno, haciendo los test drive de las Toyota RAV4, porque en Colombia sabemos manejar mecánico, y querían hacer la prueba de, pues, llevar a la gente que quería comprar los carros. Entonces, pues era como que, bueno, entonces había una parte que era en 3D, que las personas podían probar las gafas 3D, y era pues la super novedad. Y después era, bueno, quiere manejar el carro, pero pues tiene que ir con, o sea, camine. Entonces eso estuvo chévere. mm, pero pues también, o sea, habían cosas buenas, habían cosas no tan chéveres, entonces pues ahí como en esa mezcla. En las cosas no tan chéveres, porque hablaste ahora que tuviste un momento, sentiste ese racismo Ujú. que muchas veces es silencioso, que Sí. no lo vemos, pero que está ahí. Mm, Yo llevo muchos años acá y lo he sentido en muchas maneras, ujú. pero de una u otra manera mi subconsciente hizo como que pasara derecho y no me resbalara y no me afectara, ¿no? Pero hubo algún momento en tu vida que te afectó verdaderamente alguna etapa, algún momento crítico. Sí, yo siento que de pronto al ver como que, claro, ya empiezan a pasar 2 meses, 3 meses, 6 meses, y pues lo único que, pues también era estudiante, entonces tenía 20 horas a la semana, no podía como aplicar a trabajos de pronto un poquito más profesionales, pero sí, claro, o sea, enfrentarme a una señora que me preguntó algo en francés y yo medio le intenté responder en inglés, y de una me tiró las cosas y me dijo como, ¿cómo así? ¿Tú no hablas francés? ¿Tú sí tienes papeles para estar acá? Y llamó al supervisor de donde estábamos y como, bueno, ¿qué hace esta niña acá? Y la tienen que sacar, y como así. Y entonces pues fue difícil. Ese día, o de pronto dentro de lo que me habían aconsejado mis amigos que habían migrado, me decían, trata de esas cosas no recargarlas sobre tu pareja, porque para mí
Mi esposo siempre ha sido mi prioridad. Entonces me decían como que esas experiencias de pronto no las compartas tanto con tu esposo, sino que compártelas con alguien más para que no, pues como que no se sienta tan pesada la cosa. Entonces, gracias a Dios tuve muchos amigos en el college, dominicanos que súper chéveres. Eso es una gente que uno conoce media hora y ya siente que somos del mismo lugar. Entonces son súper chéveres. Colombianos también. Y mi sobrina también, ahí me acuerdo que ese día que me pasó eso, la llamé y le dije: "¿Quieres ir a comer sushi?", que se sabía que le encantaba y no me iba a decir que no. Entonces fui y con ella sí fui, lloré, yo dije: "Pero", y me decía: "Tranquila, eso pasa". Ella, más chiquita que yo, consolándome entonces, pero al final yo siento que es también un mindset, y eso, es como que, hay personas así en todas partes del mundo y pues eso me habría podido pasar aquí en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles eran esos momentos donde tú llegabas, por ejemplo, con situaciones difíciles en el día a día? Porque muchas veces cuando somos adultos, pues queremos que las cosas fluyan más rápido y que Ujú, tengamos las ujú. cosas un poco más como queremos y a veces no se dan tan fácilmente, ¿no? Sí. ¿Cómo lograste eh, atravesar esas etapas difíciles? Yo siento que, sí, claro, aquí pues yo digo que hoy en día viene dentro del paquete turístico la paciencia que uno desarrolla en Canadá, es una cosa loca. Nosotros llegamos y luego cae el COVID. Entonces también es una situación súper difícil porque, claro, venimos de establecernos en la provincia. Y bueno, listo, entonces ya nos sentimos como más organizados, ya estamos organizados y pum, ya no puedes hacer nada. No puedes salir a comer, se acaban los festivales, o sea, todo lo chévere que veníamos a hacer, cancelado. Entonces, pues siento yo que eso fortaleció mucho nuestra relación. Eh, de nuevo, para mí siempre, pues yo soy primero hija y después soy esposa. Y siempre he sentido como una gran responsabilidad de que, pues, mi casa y mi hogar, pues, en este punto llegamos 3 porque era un perrito y ahora tenemos un perro y un gato. Entonces, que siempre, desde que nosotros estemos bien, pues, como que las cosas nos van a fluir. Pero, respondiendo a tu pregunta, yo lo que busco siempre es tratar de brindar como ese amor y ese cariño para que pues mi círculo y mi entorno, pues, se mueva como en positivo. Es como lo que creo yo que ha sido como importante. ¿Se desdibujó tu identidad como colombiana aquí en Canadá? Yo creo que no, no, y al contrario, me siento todos los días aún más orgullosa, em, y siempre como que los latinos hoy en día estamos de moda, ¿no? Hoy, a hoy, 2026, estamos de moda. Hace 3 años, de pronto, no habría dicho lo mismo. Hoy en día somos los con los que todo el mundo quiere irse de fiesta. Hace 3 años, hace 4 años éramos como que: "Ay, otra vez", y entonces, pero hoy en día, tú vas a un bar, digamos, como un bar de cerveza 100% canadiense, y tienen mínimo una hora de música latina, y el mesero te quiere hablar en español, y como que eso ha hecho que sí, me sienta más orgullosa de ser latina, de ser colombiana, orgullosa de lo que mis papás hicieron conmigo. Siento que hicieron bien la tarea ahí, formándome como sobre unos principios, unos valores, y siempre que la respuesta es trabajar, o sea, siempre es trabaja y construye lo que tú quieras, porque ese fue mi primer feedback con mi primer cliente, con mi primer jefe de toda la vida. Siempre me decía: "Lina, chévere, pero usted hace lo que se le da la gana". Y como que hoy en día lo pienso, 15, 16 años después, y digo: "Sí, siempre he tenido la fortuna de hacer lo que he querido". Entonces, em, me siento afortunada. Y pues bueno, aquí estamos construyendo y mm, también me siento muy orgullosa de la comunidad latina en Canadá por todo lo que veo que hacen. Entonces también por eso la razón de mi proyecto, porque yo digo, o sea,
Si nos dieran un chancecito, o sea, conquistados, conquistados. Yo digo que estamos conquistando, reconquistando estos territorios porque hay gente que hace cosas espectaculares en tecnología, en salud, en deporte, en empresas y sin miedo, sin miedo, sin miedo a lo que venga. Pues hablando un poco de este tema de Colombia, de la identidad, pues quiero, el café que estamos tomando ahora en este momento es un café que viene de Colombia, de las montañas colombianas. Es la compañía Café de Arón, que si ustedes vieron el episodio pasado y si no lo han visto, aquí les dejo el link para que puedan ir a verlo. Café de Arón es una compañía que trae café colombiano de muy alta calidad, café seleccionado a la mano, y pues es el café que estamos tomando hoy. Así es que No, espectacular. eh, aparte de todo lo que hemos hablado de tu identidad aquí en Canadá, hoy en día pues vemos una comunidad latinoamericana un poco más fortalecida porque en los últimos 10 años ha habido una explosión de migración donde se ha fortalecido mucho y lo que acabas de mencionar, se ha construido algo muy sólido que a largo plazo no sé cómo vaya a cambiar el panorama no solo en la ciudad de Montreal, sino en el país completo aquí en Canadá. Pero, ¿cómo te sientes tú haciendo parte de este cambio? Porque es como te digo, yo llevo aquí varios años y yo he visto cómo se ha evolucionado, pero esta nueva oleada de latinoamericanos viene a fortalecer mucho más a nivel profesional, a nivel académico. Vemos muchas personas que a nivel artístico, a Sí. nivel periodístico, que vienen a fortalecer mucho la sociedad. ¿Cómo te sientes de ser parte de esta oleada? No, pues de nuevo muy orgullosa de poner mi granito de arena en todo esto que se construye, porque yo digo que, claro, y espectacular el café, hay felicitaciones a los productores y a los empresarios, porque siempre hemos sido reconocidos por pequeñas cosas, ¿no? Entonces, el café, gracias a las películas y las series por ciertos personajes, pero hoy en día, por ejemplo, saber que las personas que están construyendo hospitales y que están de pronto poniendo a funcionar las máquinas más importantes en innovación contra el cáncer aquí en Canadá son colombianos, por ejemplo. Entonces es sentirse muy orgulloso de eso. em, y a ese nivel muchas personas, pero al nivel de darte un buen servicio también. O sea, conozco muchos canadienses que dicen, me encanta ir a tomarme un café o a comerme una pupusa o a comerme una empanada en un lugar donde me saludan bien, donde me preguntan cómo estoy. Entonces, eso también siento que como latinoamericanos ha influenciado positivamente esta sociedad, donde las amiguitas de mi sobrina se sienten bienvenidas en la casa de su amiga. Entonces es como que, ¿y cómo están? ¿Y ustedes qué tal? O sea, y donde en el resto de sus casas no les pasa. Entonces, sí, es como esa conexión y esa familiaridad que siento que como latinoamericanos también estamos más abiertos somos más curiosos a, oye, ¿y tu religión es esto? ¿Y qué hacen? ¿Y qué significa para ti? De pronto ellos de su lado es, ustedes son latinoamericanos, ustedes están locos, no me interesa saber nada de lo que ustedes hacen. Sí, he sentido eso, a diferencia de nosotros, sí estamos más abiertos a entender cómo las otras culturas se mueven. Entonces, eso siento que nos ayuda mucho a adaptarnos y a sobrevivir. Bueno, después de todo este proceso de adaptación, de conocer la cultura, de integrarse, tienes la idea de abrir un proyecto y nace un proyecto como Americanos. Cuéntanos de qué se trata Americanos. Americanos busca ser el medio de comunicación impreso número uno en Canadá, em, porque encontré, de acuerdo, pues como en mi experiencia cuando en mis inicios laborales, yo trabajé en Colombia para una revista de nicho, em, y siempre buscamos y siempre tú llegas a un consultorio, tú llegas
a un espacio aquí en Quebec, por ejemplo, vas a un lugar de desayunos y siempre ahí está el periódico y están las revistas. Entonces, a pesar de que vivimos en la era de la comunicación de lo digital, el impreso sigue teniendo mucha importancia. Y pues estamos en el proceso, nosotros como revista étnica, que Canadá nos dé una certificación, porque también lo que queda escrito, así como lo que queda en línea y que hacen muchos memes y que ya todo el mundo queda para la historia, lo que queda impreso también. Entonces, nace Americanos Magazine como esa búsqueda de dar a conocer todos estos proyectos grandes y chiquitos que los latinos hacemos en Canadá. Es una impresión en español, en línea la pueden encontrar en inglés, francés y portugués. em, y es un proyecto que, bueno, ya lleva unos añitos con altos y bajos porque pues nos ha pasado de todo, pues yo digo, ha pasado la vida. Entonces, em, hemos tenido muchos aciertos, muchos de pronto retos también, pero a nivel personal y a nivel profesional. Pero es un proyecto que busca resaltar este tipo de proyectos de cada persona en Canadá. Hemos tenido la fortuna de tener al cónsul Víctor como portada de nuestra edición, que es el cónsul de México. En nuestra última edición estuvo el cónsul de Colombia, porque pues los colombianos seguimos creciendo en masa, somos una masa crítica que pues estudia, trabaja, consume y que busca todo el tiempo mejorar. Nosotros tenemos en nuestro mindset de latinoamericanos que tú llegas y para avanzar tienes que estudiar. Y para ese proceso, pues necesitas tener un buen contador, una buena asesoría o alguien que esté en un banco y que te guíe. Entonces, eso lo tenemos claro. Los africanos, por ejemplo, o los musulmanes, ellos tienen muy identificado en su idiosincrasia que ellos tienen que migrar. Entonces ellos cuando migran, a donde llegan es a la iglesia. Y en la iglesia les consiguen trabajo, les consiguen donde vivir. O sea, ellos ya saben cómo es la ruta. Los latinoamericanos es, bueno, yo conozco, tengo un amigo, vi una oferta, mal, lo vi en TikTok y, pues, como que se montan en la película y a veces sin preguntar y, pues, vienen y se estrellan con muchas realidades que son difíciles. Eh, en una era donde, lo acabas de decir, una era donde todo es digital, donde todo está ya llevado al internet, ¿no es un poco riesgoso una revista impresa? Porque hoy en día todo el mundo anda con su teléfono Ujú. celular y todo el mundo está mirando su pantalla. Sí. ¿En qué momento tomas una decisión un poco riesgosa Ujú. de salir con una revista impresa? Bueno, eso lo pensaba, pues sí, como que, pues es como es probar, ¿no? Ujú, Siempre hay que probar para confirmar. Pero donde llevamos la revista, yo me sorprendo en las primeras ediciones, pues poníamos tu contacto. Entonces, si era mi entrevista, entonces poníamos Lina Gaona y mi Instagram y eso. Y cuando llegábamos a llevar más revistas como de reponerlas porque es de distribución gratuita, cuando llegábamos, las personas se habían quitado o las personas habían quitado como el pedacito donde dice el contacto y se lo llevaban. Entonces yo decía, pero ¿por qué no le toman una foto si todos tenemos el teléfono en la mano? Entonces hoy en día migramos y si quieres tener más información sobre lo que estás leyendo, hay un código QR que te envía a un sitio web donde pues ujú, amplía la información, y pues ahí está. Y también hemos tenido sorpresas lindas. La última vez en un evento en Place des Arts estábamos regalando la revista y una niña dijo, a mí esta revista me la envía una niña, una amiga que tengo aquí en Quebec, me la envía hasta la isla del Príncipe Eduardo. Y me mostró la foto y en su casa tenía ahí la colección. Y dice, y cuando invito a gente de otra parte del mundo, les muestro que esta es la revista de los latinos. Entonces, siento que en un mundo donde hay tantas opciones, pues ujú. también debe estar la opción del impreso. Claro, porque además hacer una revista hoy en día, conseguir el material, Ujú. bueno, yo vengo de esa escuela, mi padre
periodista hacía revista, periódicos, o sea que Ujú, yo sé el trabajo que lleva tener sí. un medio de comunicación impreso. Eh, ¿Dónde ves tú este proyecto en un futuro? Bueno, no, con muchas ediciones. Nuestro objetivo es sacar 4 ediciones al año. Hay años en los que no se ha podido y hemos sacado 2, o sea, arrancando. Y si yo veo ahorita y comparo nuestra última edición con la primera, yo digo, no, pues, que estábamos pensando en la primera, cómo hicimos esto, cómo hicimos esto. Pero siento que siempre uno está como en pro de mejorar y, y pues el objetivo es que se cumplan 4 ediciones al año por muchos años y que tengamos muchas más historias. Y ya la comunidad de los brasileros ya me dicen, bueno, ¿y por qué no imprimes en portugués? Y bueno, y porque hoy en día pues tenemos la mezcla de latino con canadiense y dice, bueno, yo también la quiero leer física en inglés porque se la quiero llevar a mi Ujú, papá que no habla español de nada y pues pues quiero también compartirlo. Entonces, en términos generales, obviamente también tengo ahí mis haters que pues también pues dicen como no, pues esto, ¿cómo se le ocurre? Pero pues para los gustos, los colores. claro. Sí. Y aparte de la revista, también tienes un proyecto en video. Sí, Cuéntanos de qué se trata también este proyecto. sí, ahí lo que buscamos es resaltar a las personas que salen con artículos importantes, porque siempre la revista viene como tiene unos títulos Ujú, importantes o unos títulos anclas. Tenemos un podcast también donde tenemos un invitado, lo llevamos a una cocina y en esa cocina nos ha pasado de todo, porque yo soy cero de la cocina, ahí Dios bendiga a los hombres que cocinan porque, pues, nos ha pasado de todo, y lo que buscamos es conectarnos con estas marcas nostálgicas. Entonces, hemos tenido a Jarritos, hemos, cocinado productos con, La Costeña, con Goya, con Charras. Entonces, pues, ha sido también como que me pasaba que en mi casa la visita siempre termina siendo en la cocina y como que se termina conversando y muy tranquilo. Entonces, pues quisimos como ahí replicar ese momento. Hacemos una receta, ahí hemos invitado chefs y pues espectacular. Y también hemos tenido momentos en los que se me olvidó prender el horno y pues bueno, ahí hemos tenido muchos momentos ahí, que a final de año sale un capítulo de bloopers, que eso lo hago en compañía con los chicos de Vibes Capture, unos duros también, entonces pues chévere porque ellos han sido parte del proyecto y pues bueno, ahí el resultado ha sido muy chévere. Cuando hablaste ahora que has tenido también haters, ¿ha habido mucha gente que te ha dicho ese proyecto no funciona? O... Claro, no, y yo pienso que me lo han dicho de frente y pues lo agradezco. Y pues también yo me imagino que pues lo piensan y dicen como no, pues, ¿qué está haciendo? Em, pero dicen que cuando uno está haciendo las cosas bien tiene que tener haters. Entonces, pues bueno, yo digo, bueno, está bien, está ahí. Una vez escuché una frase que decía, solo vete a los árboles que tienen frutas que les tiran las piedras, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Entonces yo digo, no, y chévere. Y yo les digo, bueno, ojalá también ahí, ojalá me comenten como, oiga, esto no me pareció. Bueno, sí, chévere, eso nos sube el reach y nos sube el alcance en redes sociales. Entonces, pues chévere también, porque pues, eh, quisiera saber también algo, por ejemplo, que cuando llegaste a Canadá, ¿qué es lo que perdiste como colombiana y qué ganaste estando aquí en Canadá? bueno, que gané como canadiense el amor al maple y el amor al desayuno con papitas. Ese me encanta. Y el maple con todo, con el bacon, en los frijoles, en las galletas. No, me encanta. Ese me encanta. Y el desayuno, el brunch con papitas, me encanta. No con el hash brown, con las papitas en cuadritos. Ese. Y de pronto que perdí también esos desayunos en familia. Siento que me ha dado mucha nostalgia de pronto perderme todos esos desayunos, porque vengo de una familia muy unida, entonces los llamo los domingos y entonces pues
todos, es una mesa de 8 o 10 personas y todos desayunando y todo el mundo habla al tiempo y todo el mundo se cuenta su semana y todo el mundo, entonces, de pronto eso siento que lo perdí. ¿Y qué es lo que más extrañas de Colombia? Ay, todo, yo creo que todo, desde su caos hasta, pues, mis amigos, mi familia, la comida fresca, o sea, comer fresco siento que es súper importante. Em, Eso, que el señor de que te vende el guanabanazo te pregunta que cómo estás. Es como que ese tipo de interacciones sociales, siento que son importantes, y eso me hace mucha falta. Ahora para ya terminar esta charla, ¿qué consejo le podrías dar a aquel inmigrante que está recién llegado o muchos de los que han llegado aquí que llevan años y a lo mejor no han podido cumplir sus sueños porque no se han lanzado o porque hay temor o porque están en una zona de confort y no se lanzan? ¿Qué mensaje le podrías dar? Porque ya tú tienes una experiencia, has hecho lo que se te ha dado la gana, me Sí. acabas de decir. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a aquellas personas que están viendo en este momento? Bueno, yo siempre es un consejo que me dieron a mí y fue: "No le crean a nadie". Sí, si le preguntan a alguien es: "Oye, ¿y tú cómo conseguiste?". "No, fue súper difícil y me costó un montón", y bueno, eso fue a él, pero, pues, de pronto a ti no te va a costar tanto. Entonces, como que, ve y descúbrelo por ti mismo, experiméntalo por ti mismo. Siento que ha sido como el mejor consejo. Cuando me dijeron: "No le crea a nadie", yo dije: "Okey". Listo. Entonces, hasta ni a mi primer, abogado le creí de migración cuando empecé como en el proceso y me dijo: no, esto ya no, esto no". Y yo dije: esto como que no me suena, venga", y yo más bien investigo y lo consulté 2 veces hasta que dije: "Ah, okey, bueno, sí". Entonces, es que no le crean a nadie y no compararse. Siento que a veces, nos han enseñado a que siempre tenemos que ver a los otros y más bien hoy en día trabajo mucho sobre las victorias diarias. Entonces, eh, a veces uno no valora lo que uno puede hacer y que está haciendo todos los días y que de pronto para el resto del mundo es normal, pero pues para uno es una super victoria. Entonces, valorar esos pasos es muy importante. Bueno, no sé ustedes, pero pues yo quedé muy intrigado, así es que si ustedes quieren saber más sobre el proyecto de Americanos, en la descripción del video vamos a dejar toda la información para que si ustedes quieren contactarlos, puedan Sí. hacerlo y si quieren también participar de pronto en tu proyecto, pues Claro que sí, todos súper bienvenidos porque americanos somos todos. Hace parte como de nuestro eslogan, porque americanos somos todos, colombianos, venezolanos, peruanos, por eso nos llamamos americanos ujú. y estamos conquistando Norteamérica. Entonces, todos súper bienvenidos a escribirnos, a participar. También ahorita aprovecho y les cuento porque dentro de americanos estamos construyendo una aplicación. Ujú. Esto nos costó todo el año pasado desarrollarlo con la Universidad de Concordia en el Hub de Innovación y se llama Puntos Club y es como estas experiencias latinas viven y se disfrutan en Canadá. Entonces también invitadísimos, está siempre pues ahí de la mano con americanos y pues bueno, bienvenidos todos. ¿Cómo podemos, los que estén interesados en conseguir la revista, cómo la pueden obtener? Bueno, nosotros estamos en su tienda favorita, es decir, donde ustedes encuentran los productos, por ejemplo, esto me parece súper ganador. Un jabón que se llama Sote, entonces el eslogan es jabón Sote, muy buenos. Son donde encuentran este tipo de productos, donde consiguen la ponimalta, donde consiguen las charras, donde consiguen los jarritos, pues ahí la pueden En todo el obtener. país. Sí, nosotros a través de nuestros aliados en cada provincia, con Horizonte Foods, con Terragusto, con Capital Food Service, nuestra revista llega a todo Canadá. Entonces, también, si la quieren directamente a su casa, nos mandan un mensajito a través de su página, de nuestra página web y se las hacemos llegar.
Nos- Y los que no están también fuera, los que están fuera de Canadá, que nos escuchan en otras partes del mundo, ¿la pueden obtener cómo? La pueden descargar de forma digital en inglés, francés o portugués dentro de nuestro sitio web. Bueno, pues de verdad que para mí pues ha sido un placer haberte tenido aquí hoy, Muchas gracias. de que podamos hablar de tu proyecto, conocerte un poco más Muchas y gracias. pues estas sillas están disponibles para cuando quieras volver. Gracias, Cristian, y gracias porque cuando pues nos reunimos y que el universo y las estrellas se pusieron de acuerdo para encontrarnos, también te felicito porque eso hace parte y todas las personas que se han sentado y se sentarán aquí, somos los que estamos haciendo historia en Canadá y gracias por ser ese puente y ese espacio para contar todas estas historias. Bueno, pues muchas gracias y a ustedes pues muchas gracias por estar ahí. No olviden suscribirse al canal. Dele, activen la campanita, suscríbase, ya somos más de 1500, así es que vamos con toda porque hay más para hacer, hay muchas historias para contar, Así así es es. que los espero en un próximo episodio y no olviden, dejen sus comentarios si quieren hablar sobre algo especial que quieran conocer sobre americanos, dejen sus comentarios acá, que Lina va a estar pendiente si quieren ustedes de pronto preguntarle algo, ella va a estar lista para contestarles, así es que nos vemos la próxima y muchas gracias, chao. Gracias, chao y felicitaciones al café.